gracias porque tú nos cuidas, gracias porque tú has guardado a cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, te pedimos que tú nos hables, que tú nos guíes, Señor, en el nombre de Jesús, y que tú nos bendigas, Padre. Gracias. Gracias. Muy bien, pues bienvenidos a un miércoles más. El miércoles pasado sí tuvimos, ¿verdad? Fue hace 15 días que no tuvimos. Sí. Muy bueno, de hecho el miércoles hace 8 días estuvo muy bueno. Entonces, hoy también tenemos un tema muy interesante y me gustaría comenzar por ahí, con el tema de la pregunta y escuchar algunos de sus comentarios. La pregunta del día de hoy es, ¿sabes cómo defenderte de un daño que viene del mundo espiritual? Escucho sus comentarios. Yo personalmente creo mucho en el tema de las energías, en el área espiritual y todo esto. Y yo siempre he creído que la forma de defenderte es manteniendo tu nivel espiritual alto. Es decir, mientras más en contacto con Dios estés, mientras más fe tengas, mientras más comunicación o comunión tengas con Él, más complicado va a ser que que pueda afectarte cualquier intento de daño del mundo espiritual, por decirlo de alguna manera. O sea, yo creo que no hay mayor defensa que la comunión con Dios, ¿no? Y bueno, hay oraciones preciosas. Una que me compartió Mal hace mucho tiempo, que es la del Divino Justo Juez, que es una oración que me parece maravillosa y que creo que ayuda mucho. No sé, ese es mi punto de vista. Ok, muy bien. ¿Qué más? O dedocracia. A ver, Pau. Se me hace que Pau se congeló. Bueno, Clau, mientras. Yo, la verdad, desde que vi la pregunta y ahorita, no sé. Mi contestación es esa, no sé. Ok, muy bien. ¿Vale? Pues la verdad es que yo sugerí este tema porque me llama la atención por qué me sucede una cosa y luego otra y luego otra. No salgo de una y que estoy. Hoy mi hija se fue mi hija María y después de una crisis terrible. Y decía ahorita Cintia, ¿no? Es que cuando la mejor manera de defenderse es estar en oración, la comunión con Dios. Y yo es algo que he creído. Pero cuando yo iba a comunión cristiana, justo el día que yo iba a ir ahí, algo pasaba en la mañana. ¿Sí? Llegué a regresarme a veces de insurgentes, mejor me regresaba. Y este domingo que, que fue pues también complicado, Alfredo volvió a enfermar y el médico la presión, y no salgo de eso, y al otro día María con la crisis, ¿no? Y así podría pasar un buen tiempo comentando, no es el caso, ¿verdad? Concretamente qué me pasa, pero sí siento esa lucha. Roberto en un mensaje un día que me mandó me decía que mi trabajo me acercaba mucho a toda esa miseria, parece que fue el término que usó, del ser humano, ¿no? Y que entre más les hablaba yo de Dios, se recrudecía. Pero hay días como el domingo que por primera vez sentí que me faltaba fuerza. No solamente por eso, porque la gente que me pedía apoyo eran 5 personas y yo no daba ya para más, sin embargo, atendía a las personas y entonces me pongo a orar y la verdad que llegué a esa conclusión. ¿Por qué? Porque no me estoy victimizando ni mucho menos, pero tengo esa duda muy, muy profunda.
Muy bien, muy interesante y muy práctico. Será la clase de hoy para ti. Pau, está silenciada, Pau. Hola a todos y muchas gracias por la tolerancia en el tiempo que me esperan. Bueno, yo creo que yo coincido con Cintia. Yo también creo que cuando a veces las cosas más complicadas se ven, es cuando más tenemos que mantener la fe alta, estar en comunión con Dios y muy en contacto, aunque a veces no entendamos el porqué de las cosas. Yo también me defiendo mucho, bueno, una defensa o como un poco como dice la pregunta es que yo siempre trato de pensar que las cosas vienen por cosas mejores que en el momento no las entendemos. Y así es lo que yo he vivido, o sea, de cuestiones difíciles que he pasado, que la verdad también he sido muy bendecida, también gracias a Dios, pues no he tenido, no quiero sonar en un tono arrogante, pero pues no he tenido muchas situaciones muy complicadas, digo sí como todo mundo, pero tampoco puedo decir que me haya sucedido algo así, pero dentro de las cosas que a mí se me han complicado, siempre pienso que las cosas vienen para algo mejor y siempre Dios me ha demostrado que así es. Y en un momento no lo he entendido, pero después entiendo por qué sucedió. Y cuando enfrento dificultades, eso pienso. Entonces, pues bueno, pienso, solo entiendo que a veces es muy complicado cuando estás en la situación y cuando las dificultades son muy grandes, pues es difícil mantenerte en esa línea. Ok, muy bien. Pues vamos a escuchar, ahora no está Isma ni Robert para que toquen alguna alabanza, pero a propósito de este tema, quiero que escuchen no es un himno, es un himno. El hermano Roberto nos podría contar cosas acerca de ese himno, pero me parece, es un himno muy representativo de la fe cristiana. No es solamente bonito, porque ahora hay muchos cantos que son bonitos, ¿no? Muy románticos, dicen por ahí algunos, o que tiene una melodía agradable, ¿no? Digo, la tiene, es una melodía agradable, pero aquí lo trascendente de este himno es la letra, tiene una letra impactante. Y quiero ponerlo y quiero que prestemos atención a lo que dice de Dios, a lo que dice de nuestro enemigo y un poco bueno, no un poco, y a la respuesta que da respecto a nuestro enemigo. Estaba yo comparando esto con una canción de un cantante así rapero cristiano que tengo ahí entre mis chucherías. Y este cantante en algún punto dice, es que el diablito no nos da no nos da la talla. A la mitad del primer round, rapidito tira la toalla, ¿no? Eh, y habla como de un diablo que pues no, no es muy bueno, no nos puede ganar, ¿no? Y bueno, pues este canto dice algo totalmente contrario a lo que dice este personaje rapero, ¿no? Entonces, el canto se llama Castillo Fuerte y bueno, a falta de músicos vamos a escucharlo o vamos a verlo en un video de YouTube. ¿Les parece bien? Ok. Muy bien. Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará.
ansia pudo, con furia y con afán, Satán acosará, por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuáles no hay en la Nuestro valor es nada y con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Jesús, el que venció en la cruz, Señor Salvador, y siendo el solo Dios. Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil troncos a devorar, no temeremos porque Dios sabrá cómo amparar. Si muestra su vigor, Satán y su por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Amén. Bueno, pues para mí es realmente imposible sustraerme a contar un poquito, a tomar unos 3 minutos para platicar sobre la historia de este himno. Hoy vamos a tratar un tema muy delicado y en el que seguramente la palabra de Dios va a cuestionar muchas de nuestras formas de pensar. Porque hay sistemas de pensamiento que vienen del reino de las tinieblas y que están muy afianzados entre nosotros. El 31 de
Les ofrezco una disculpa, tengo un problema en la garganta. El 31 de octubre de 1517, el autor de este himno, un monje agustino, Martín Lutero, clavó en las puertas de la catedral de la ciudad de Wittenberg, donde él oficiaba lo que luego se conoció como las 95 tesis de Lutero, de Martín Lutero. Es un documento con 95 tesis o cuestionamientos respecto de la autoridad de Dios, la autoridad de la Iglesia, la autoridad del Papa en aquel momento. Y eso provocó que se le enviaran desde Roma grandes teólogos a discutir esas tesis. Y digamos, él prevaleció ante esos debates. Uno de sus biógrafos dice en algún momento, cumbre de esa historia, de esa discusión, que algunos teólogos de Roma, muy versados, en un momento de la discusión le señalaron concilios de la historia de la Iglesia para afirmar sus aseveraciones. Y entonces él dijo unas palabras extraordinarias, dijo: mi fuente es superior a las de ustedes, a los concilios. Y le dijeron, ¿cuál es tu fuente? Y dijo él, el apóstol Pablo, es decir, la palabra de Dios. El hermano Pablo realmente dijo, la palabra de Dios. Y entonces, cuando los debates no dieron resultado para hacerlo retractar, perdón, de esas 95 tesis, bueno, una de las cuestiones que discutí ahí era el asunto de las indulgencias. Había una cruzada en curso y la Iglesia inventó la doctrina de las indulgencias, es decir, que el hombre podía pagar por su salvación, y así hubo personas que dejaron sus fortunas en manos de la Iglesia, o quienes pagaban para sacar de otra doctrina inventada del purgatorio a algún familiar para pasarlo a la gloria. Y yo cuestionaba eso, entre otras cosas. Y cuando el debate terminó, le llevaron esos mismos teólogos y emisarios del León X, que era el Papa de aquel tiempo, le llevaron la bula de excomunión. Es interesante que ustedes buscaran lo que es una bula y lo que es una bula de excomunión. A Benito Juárez la Iglesia le hizo una bula de excomunión. Leerla es pavoroso, pero ilustrativo. Y entonces cuando le entregaron la bula ahí a las puertas de la catedral de Wittenberg, él la quemó, y los emisarios del León X se escandalizaron tanto y le dijeron, Martín, no encontrarás en Europa un castillo con torres tan altas, con muros tan sólidos y con ejércitos tan poderosos que te defiendan de la ira del Papa. Y entonces Martín Lutero escribió este himno. WhatsApp de audio. Denme un momentito, tengo que contestar esa llamada. Permítanme, por favor. De hecho, yo le sugeriría
para más ilustración, que vean la película de Martín Lutero. Hay una película de Martín Lutero. Ok. Es una película sumamente interesante acerca de la vida de este hombre increíble que encontró en las escrituras una revelación tan increíble que pudo más que la enseñanza que había llevado él desde prácticamente toda su vida dentro de la iglesia católica, ¿no? Él había sido formado, él era predicador, y era muy notable. Pero la revelación de las escrituras en la vida de este hombre hizo que él se diera cuenta y cambiara y se diera cuenta que había cosas que no estaban bien o que no estaban de acuerdo a la Biblia. Y las consecuencias fueron, o sea, la persecución hacia él fue tremenda. Entonces, véanla, es muy interesante. Y este canto efectivamente lo escribió él. ¿Y el canto, me puedes recordar el nombre, Mau, por favor? Castillo Fuerte. Castillo Fuerte. Lo voy a anotar de una vez. Sí. Hay muchas versiones. Yo la que les puse es la que más me gusta, es la que es más apegada a la letra, a lo que nosotros cantamos en la iglesia. Sí. De repente algunos, como cada quien le pone ahí su letra, ¿no? Pero un Castillo Fuerte. Hay una que dice, es que lo estoy checando aquí en YouTube, hay una que dice, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Uh-huh. No es lo mismo. Ya encontré exactamente la que nos pusiste. Ok. La voy a dejar aquí en YouTube porque luego se me olvida el nombre. Sí, Listo. es muy interesante porque dibuja la realidad del diablo, ¿no? Dice algunas cosas muy interesantes. Dice, ¿cómo dice? Como él no hay en la tierra, y se refiere a Satanás. Se refiere al poder de Satanás. Y Satanás, la Biblia lo describe, dice la Biblia que cuando él fue creado, dice que él era el sello de la perfección. Así se describe el sello de la perfección. Y dice que algo sumamente hermoso. Satanás debe ser un ser sumamente hermoso. Nada más lejos que los cuernos y la cola, ¿no? Y bueno, pero tampoco los demonios que a veces vemos ilustrados en miles de diferentes formas y épocas, ¿no? No, la Biblia enseña que Satanás fue creado una cosa muy hermosa, pero además muy poderoso. Podría decirse también que nosotros podemos visualizar, o no visualizar, pero sí conocer de esa persona, de esa persona tan negativa, las situaciones complicadas que nos suceden, como decía Male. Podría ser que eso fuera una manifestación de él, que quiere estar en tu vida, que quiere contrariarte. Sí podría ser eso, Mau, un ejemplo o una manifestación de ese ser. Y por supuesto, por supuesto. Hay algo interesante, digo, no sé qué hablar, hermano Roberto, y espero que no me esté yo metiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, Él no es omnipresente. Una de las características de Dios es que Dios es omnipresente. Él está en todos lados. No puede estar, Él está en todos lados, presente al mismo tiempo en todos lados. Satanás no, Satanás, aunque es muy poderoso, es un ser creado. Está sujeto a su creador, no está por encima de su creador, ni es igual a su creador. Es un ser creado. Pero la Biblia enseña que una parte de los ángeles le creyó. Un día sería muy interesante estudiar cómo Satanás convenció a una tercera parte de los ángeles para que se fueran con él, haciéndoles creer que él podía ser igual a Dios. Y entonces él tiene muchos asistentes que nosotros conocemos como demonios y que llevan a cabo todo esto
oprimirnos, molestarnos, tentarnos, poner ideas en nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, todo esto viene de Satanás. Ese es nuestro enemigo, ¿no? Pero es fabuloso cómo Martín Lutero, ante la amenaza tremenda del Papa, porque ahora nosotros pensamos en el Papa y bueno, pues es un viejito que está en Roma, ¿no? Que vive en Roma, que viaja y que desea la paz, ¿no? Y que habla un chorro de idiomas, es un señor súper preparado. Pero en ese tiempo el poder político del Papa era supremo en Europa. Tenía un poder político muy, muy fuerte. Entonces, por esa razón fue que le dijeron, no vas a poder escapar de la mano del Papa, es decir, el Papa te va a agarrar y te van a matar o te van a hacer algo. No hay forma. El Papa controla todo, no hay forma de que te escapes, ¿no? Y es en medio de esa circunstancia en donde Martín Lutero está sufriendo una persecución real, de que pone en peligro su vida. Es en medio de esas circunstancias en donde Martín Lutero escribe este canto, en donde él dice, bueno, el más poderoso de este lado del planeta, en Europa, hablando de Europa, me está persiguiendo con todo su poder, con todo su autoridad, con toda su influencia, con toda su capacidad económica, con todos los recursos que él puede tener, pero Dios es mi castillo fuerte. Entonces, es muy interesante la postura de fe de Martín Lutero ante una amenaza tan fuerte como era el Papa en ese momento, ¿no? Y también, pero hasta dónde, como dice Claudia, y como tú bien dices, todas estas cosas malas o bueno, o cuestiones complicadas que se nos presentan en la vida, tienen que ver con un mal o con un deseo de daño en el mundo espiritual. O a veces también yo pienso, tienen que ver con un llamado de atención de nuestro propio Padre, porque aprendamos algo, nada más que como es algo difícil. O sea, esto lo digo porque yo durante mucho tiempo pensé que lo que pasaba en mi vida emocional tenía más que ver con una parte energética y de cosas malvadas y demás de otro mundo y no de este. Y realmente hasta dónde, cuando empiezas a ver las cosas, hasta dónde, pues Dios te repite la historia para que aprendas y para que tomes la decisión que tengas que tomar y para que tú también crezcas, ¿no? O sea, a veces son tan difíciles o pueden ser situaciones difíciles para uno que podamos malinterpretar o pensar en nuestro propio dolor o en nuestra propia angustia que tiene que ver con un tema espiritual o sea, bueno, vamos, con que hay alguien que nos está queriendo hacer daño o el mismo Satanás ahí tentando o empujando o lo que sea, y hasta dónde es que no estamos escuchando correctamente a Dios con el mensaje que nos quiere hacer llegar, ¿no? Bueno, ahí hay, digamos que habría que identificar diferentes fuentes de dónde provienen los problemas, ¿no? Una fuente puedo ser yo mismo y mis decisiones. Ajá. Recuerdo muy claramente que hace ya algunos años hubo unas jóvenes, eran 2 jóvenes o 3 jóvenes que demandaron a McDonald's. ¿Por qué? Porque ellas comieron hamburguesas durante 3 meses o 4 meses, una cosa así. O sea, comieron pura comida de McDonald's. Ajá. Al cabo de ese término estaban obesas. Claro. Pues todos diríamos, pues obviamente, ¿no? Pues sí. Y demandaron a McDonald's porque estaban obesas. Y entonces, bueno, fue un juicio conocido y famoso y de hecho a partir de ahí McDonald's cambió algunas de las inscripciones en sus cajas y en sus menús. Básicamente su defensa fue, nosotros nunca dijimos que esto era nutritivo. Y Sí. si tú te tragas, ¿no?
3 meses de hamburguesas todos los días y comida de desayuno, comida y cena, pues claro que vas a ponerte obeso, ¿no? O sea, Claro. entonces yo recuerdo que a mí ya ni sé cuántos, cumplí 43 años. A los 40 años me diagnosticaron diabetes. Cuando me diagnosticaron diabetes, la verdad es que mi esposa me dice, o sea, como que estaba sorprendida que yo estaba tranquilo. Y le dije, bueno, si soy honesto, la verdad es que no es una gran sorpresa que me hayan diagnosticado diabetes. ¿Por qué? Pues por cómo trago, ¿no? Mi papá es diabético. Y lejos de tener yo un cuidado eh, de mi salud, pues comía, todavía medio como así, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. Entonces, nosotros somos una fuente, ajá. Puedo tomar una mala decisión con mi novio, con mi novia y luego decirle a Dios, ¿por qué me traes un cuate que me pega o que me dejó, que me engañó? Pues Dios te puede decir, pues es que yo no te lo mandé, tú lo agarraste, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que identificar. Nuestras decisiones, buenas o malas, tienen consecuencias. Y eso puede ser una fuente. Ahora, definitivamente hay otra fuente, que es Satanás. Y Satanás, él dice la Biblia que él es un león que anda hambriento buscando a quien devorar. En otra parte lo dibuja como un ladrón que su único objetivo es robar, matar y destruir. Entonces, él tiene la intención de dañarnos a toda costa. Esa es su intención, dañarnos y lastimarnos a toda costa. Y definitivamente muchas cosas vendrán de parte de Satanás. Pero vean cómo dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 es un texto maravilloso porque nos habla acerca de las cosas que suceden con aquellos que ponemos nuestra vida en manos de Dios. Y dice así, a los que aman a Dios, todas las cosas trabajan juntas o trabajan sincronizadamente para su bien. Ujú. Eso es lo que dice, hermanos, déjenme, para no estarlo, 8:28. 8:28, Pero sabemos que a los que aman a Dios, sí. todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Y eso quiere decir que Dios puede sacar cosas buenas de las circunstancias malas. Perdón. ¿Ya acabaste? Sí, sí, gracias, mijo, muchas gracias. Dale, le dejo el lugar. Sí, pero es verdad lo que escuchaba de Mauricio. Tenía que contestar porque es una hermana, la hermana Pilar, me dijo, tú pusimos un testimonio en una reunión, ¿no? Cuando tú pusiste lo que hablaste con ella, que estaba muy, muy mal, pero de verdad muy mal. Los médicos dijeron ya no hay nada que hacer. Y se convocó a una reunión de oración urgente. Clamamos a Dios y bueno, Dios tuvo misericordia de ella, la sacó, pero estaba muy preocupada ella por su esposo y me habló para darme testimonio. Por eso tenía yo que contestar de que su esposo está bien, hermano Héctor, está bien, y entonces ella quiere dar testimonio mañana en la tertulia de la iglesia. Más bien él, hermano Héctor, que es muy reservado, pero él quiere dar testimonio. Entonces, por eso es que tomé la llamada. Les ofrezco una disculpa. Y te agradezco, Mauri, porque todo lo que dijiste es pertinente. Es decir, la reunión de hoy es una continuación de hace 8 días donde vimos cómo enfrentar las adversidades o qué recursos hay. Y efectivamente, como Mauricio resumió, hay 3 fuentes de adversidades. Una es la vida misma, otra es nuestras decisiones, pero una es el mundo espiritual, o concretamente el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el demonio. Y esto es real, aunque a veces en nuestro tiempo, cuando se habla de eso, la gente se ríe un poco.
o no quiere escuchar, pero eso es real. Y por eso es que, por la petición de Malena, quisimos tratar este tema. Podremos después tratar las otras dos fuentes y los recursos que Dios tiene para ayudarnos cuando fueron nuestras malas decisiones o cuando es la vida simplemente. Pero hoy queremos hablar sobre cómo defendernos cuando el mal viene del mundo espiritual, que es posible. Entonces, Mauricio mencionó un pasaje del apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8, donde dice que nuestro enemigo, el diablo, así lo dice claramente, anda como el león rugiente. ¿Te referías a eso, no mal? Sí. Anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces quiero que hoy les podamos dar la información que la Biblia tiene acerca de esto. Okay. Martín Lutero escribió ese himno que escuchamos en el contexto de una lucha espiritual. Y entonces cuando le dijeron que no había un castillo tan fortificado y tan defensivo que pudiera defenderlo, él encontró un castillo en Dios. Un castillo fuerte es un himno de la cristiandad. En algunos institutos bíblicos se canta al iniciar las clases. Pero miren, tenemos que ir primero al libro de Génesis. Voy a estar leyendo algunos textos bíblicos. Escuche lo que dice, cómo empieza la Biblia. Y los dos primeros versículos son muy densos. Encierran o encapsulan mucha enseñanza. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí hay un punto. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y los eruditos bíblicos dicen que entre el versículo 1 y el principio del versículo 2 algo pasó. Es decir, que Dios creó en el principio los cielos y la tierra, pero luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces ellos empezaron a especular y a decir, bueno, ¿creó Dios algo desordenado y vacío o más bien sin sentido? Como un caos. Y entonces de ahí surgió una teoría teológica muy válida que dice y enseña que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis pasó algo. Algo terrible pasó. Y lo que pasó es que hubo una rebelión angelical o angélica al reino de Dios, al propósito de Dios y al plan de Dios. Y entonces eso explica que aunque Dios en el principio creó los cielos y la tierra, específicamente la tierra, estaba desordenada y vacía. Hay otra teoría que dice que Dios hizo primero algo informe y luego lo fue ordenando. En realidad es como un intento de acercarse a la teoría de la evolución. Creemos que es más válida la enseñanza de que en el principio creó los cielos y la tierra y luego pasó algo. Lo que pasó ahí fue la rebelión, un ángel, un ser angelical contra Dios y contra su voluntad y contra su reino. Y ese ángel fue lanzado a la tierra y él desordenó la tierra. La devastó. La Biblia nos habla con el profeta Ezequiel, en Isaías, pero sobre todo en Ezequiel, nos habla de una profecía acerca de un hombre, de un rey, el rey de Tiro. Pero lo que yo voy a leer ahí en Ezequiel 28 nos deja muy claro que en realidad ese rey estaba siendo influenciado por alguien atrás de él, que es la misma persona o el mismo ser que
que se rebeló contra Dios y que desordenó la tierra. Voy a leer a partir del versículo 12, escuchen. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Parece que es un hombre, pero ustedes se van a dar cuenta por lo que está escrito que era más que un hombre, o que ese hombre estaba influenciado por un ser espiritual. Levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pero vean el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Obviamente ese personaje, ese rey de Tiro, no estuvo en Edén, pero la serpiente sí estuvo en Edén. El diablo estuvo en Edén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y el versículo 14 dice, tú, querubín grande protector. Entonces esto ya no es un nombre, es un querubín que se llamaba Luzbel y que se convirtió en Satanás, en el diablo, en el dragón, en la serpiente antigua. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, porque los querubines eran seres angelicales que custodiaban la santidad de Dios. Cuando el hombre pecó y fue sacado del huerto del Edén, Dios puso querubines con espadas para que el hombre no pudiera regresar al Edén. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Surgió la maldad en ese ser angelical. Isaías nos dice cuál fue su maldad y quiero leerlo. Del versículo 13 del capítulo 14 de Isaías dice así, 12, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero, Luzbel, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, este fue su pecado. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El pecado de Satanás, de Luzbel, fue querer ser como Dios. Y en realidad el pecado que inyectó o la tentación que inyectó en el huerto del Edén a Eva fue también el ser igual a Dios. Le ofreció 4 cosas ahí en Edén. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y Eva le dijo, no, sino que nos ha dicho, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero hay uno que no pueden comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman van a morir. Y entonces Satanás le dijo su primer ofrecimiento, aunque desobedezcas a Dios, no morirás, no moriréis, sino que sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos, una percepción diferente a la que ellos tenían, ¿sí? Y conoceréis entre el bien y el mal, es decir, una moral propia. Y número 4, y seréis como dioses. La rebelión de Satanás le inyectó en el hombre y el hombre fue engañado y cayó. Pero regreso a Ezequiel. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones. La palabra contrataciones aquí es muy, muy interesante, porque son, digamos, negociaciones comerciales para convencer a alguien.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra o a tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario o tu morada. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esa es la historia en la Biblia de la rebelión de Satanás y del castigo que Dios le impuso lanzándolo aquí a la tierra, dándole esta tierra como su habitación y condenándolo a un juicio que en Apocalipsis se cumplirá. Por entre tanto que eso ocurre, el diablo devastó la tierra y después de que Dios le dio ese castigo, cuando Dios quiso reconstruir la tierra y cuando Dios lo empezó a hacer y luego creó al hombre, otra criatura moral, el diablo quiso corromper al hombre, tentar al hombre y lo engañó. Entonces, esta primera parte que les comento nos enseña que hay una rebelión en curso en el universo. Un ser angelical se rebeló contra Dios. Es un ser poderoso, poderosísimo. Nosotros no podemos hacer nada contra él. Él es más poderoso que nosotros. Pero además tiene el arma eficaz del engaño. Entonces existe un mundo espiritual de Dios y existe un mundo espiritual de las tinieblas o de Luzbel, de aquel querubín que se rebeló contra Dios. El libro de Apocalipsis en el capítulo 12 nos dice algo acerca del pueblo de Israel presentado como una mujer, del dragón, que es el diablo, y de aquellos a los que él con sus contrataciones, con sus argumentos, convenció de rebelarse contra Dios. Y aquí vamos a leer como una tercera parte de los ángeles, de los seres angélicos, se unieron a esa rebelión y hoy en la teología se les conoce como los ángeles caídos o demonios. Dice así, capítulo 12 de Apocalipsis: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. En realidad de aquí se tomó lo que es ahora la imagen de la Virgen María, sobre todo la Virgen, bueno, la Virgen María en general, pero la Virgen de Guadalupe. Si ustedes leen la descripción y ven, digamos, el lienzo, se darán cuenta. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. En realidad está hablando de Israel y está hablando de María, que va a dar a luz un hijo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. En la Biblia muchas veces las estrellas se refieren a ángeles. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, ese es Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto. Eso habla de cuando María y José huyeron a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles. Es decir, Miguel encabezando un ejército de ángeles que permanecieron fieles a Dios, luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces hay una batalla espiritual en curso, aunque ya está determinado su final y el poder del diablo ha sido quebrantado, hay esa batalla en curso. Entonces existe un mundo espiritual y ese mundo espiritual tiene una parte de Dios, de luz, una parte buena y una parte de tinieblas, de Luzbel, del diablo, una parte mala, él y sus ángeles caídos que afectan la vida de los seres humanos. Ahora, yo necesito leer en Efesios, perdón, en Gálatas, en el capítulo 6, donde nos habla a partir del versículo 19 de cómo concibe la naturaleza caída, la naturaleza que engañó Luzbel, que engañó a la serpiente en el desierto, cómo concibe algunas cosas. Voy a leer entonces en Gálatas 6, 5, 19, perdón. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y aquí nos dice cómo la naturaleza influenciada por el diablo concibe el amor. 4 palabras terribles: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Así concibe la naturaleza dañada por el diablo. La naturaleza en el hombre dañada por el diablo, así concibe el amor. Pero el versículo 20 dice idolatría, hechicerías. Luego dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces, en este pedacito se habla cómo concibe la naturaleza dañada por Luzbel, por la serpiente, cómo concibe el amor, cómo concibe el mundo espiritual y cómo concibe las relaciones personales. Pero en el versículo 20, las 2 primeras palabras describen cómo esa naturaleza concibe el mundo espiritual y el acceso al mundo espiritual. Y usa 2 palabras, idolatría y hechicerías. Entonces, digamos que hay 2 formas o 2 maneras de entrar al mundo espiritual. Una es Dios, una es una relación con Dios, como algunos de ustedes comentaron. Una es entrar al mundo espiritual a través de una relación personal con Dios y entrar por medio de su Espíritu Santo y por tanto entrar al mundo espiritual protegidos. Pero hay otras puertas al mundo espiritual. Y aquí se menciona idolatría y hechicería. La palabra hechicerías es parmaqueia o farmaqueia, que tiene que ver con fármacos que se utilizaban o que utilizaban en la antigüedad como una forma de ingresar al mundo espiritual. Cuando yo fui joven en los años 60, había viajes famosos para ir a probar los hongos alucinógenos no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje. Era una mujer anciana allá en la sierra de Oaxaca. Era Sabina. Ándale, Sabina. Y bueno, de eso del peyote, de muchas cosas, de ahí se sacó el ácido lisérgico, el LSD, y eran formas de ingresar al mundo espiritual y la hechicería, es decir, las prácticas de hechizos, son una forma común hoy de ingresar al mundo espiritual. Hay muchas expresiones hoy acerca de eso, ¿sí? Algunas se llaman palo mayombe, Santa Muerte, bueno, santería, hay muchas puertas. Lo que pasa es que es peligrosísimo entrar al mundo espiritual por esas puertas, porque se pone uno en manos de la serpiente, de Luzbel, de Satanás. Y cuando nosotros hemos tenido experiencias en la iglesia o en alguna visita que hemos hecho de posesiones demoníacas, casi siempre al investigar, al averiguar, hubo contacto con estas puertas espirituales o con esas puertas al mundo espiritual falsas, creadas por el diablo para que la gente entre, porque cuando nosotros tenemos problemas,
el diablo puede tener un ofrecimiento de ayuda desde el mundo espiritual. Y por otro lado, hay gente que se ha metido a ese mundo espiritual y que hace daño a otras personas. Seguramente ustedes saben de eso y probablemente han conocido a alguien a quien le han hecho esto. Y hay muchas formas, pero son verdaderas. A veces la gente se burla. Es verdad que hay charlatanes. Y quizá es mejor para una persona que caiga en manos de un charlatán y le saque el dinero, a que caiga en manos de veras alguien que ha entrado al mundo espiritual por medios equivocados y que, bueno, les puede causar un daño muy mayor. Entonces, yo sé que esto se oye muy feo y no es nada agradable. A mí no me gusta casi hablar de esto, pero es necesario. Entonces, hay un mundo espiritual y hay ocasiones en las que puede venir algún intento de daño desde el mundo espiritual, ya sea porque alguna persona lo promovió o simplemente porque el diablo quiere atacarnos directamente. Así como dice 1 Pedro 5:8, dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, es decir, estén atentos. Sobrios quiere decir, están en todos los sentidos, atentos. Y velad porque vuestro enemigo, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. De manera que esto es cierto, es verdad, y es una verdad terrible. Pero lo que yo tengo que compartirles hoy al final es que hay una respuesta de Dios para esto. Hay una respuesta, hay una lucha espiritual y hay una respuesta. Entonces, voy a leer en el libro a los Efesios, en el capítulo 6, bueno, a partir del versículo 10, como hasta el 17, hay una enseñanza muy especial respecto de esto. Pero quiero hablar un poquitito sobre la epístola a los Efesios. Es un libro de 6 capítulos, escrito por el apóstol Pablo, cuando estaba él en la cárcel, y tiene una división natural del capítulo 1 al final del capítulo 3, creo el versículo 21, 23, no recuerdo, en la que Pablo habla describe cuál es la posición que Cristo con su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión, cuál es la posición que Él ganó para nosotros. Cómo por medio de su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su intercesión hoy, Él nos compró una posición preferencial delante de Dios. A partir del capítulo 4, Él empieza a hablar de la conducta que debe derivar de esa posición que nosotros tenemos, y por eso empieza diciendo, yo pues por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Y lo primero que habla de conducta es cómo debemos conducirnos en la iglesia, hasta el versículo 16 de Efesios 4. A partir del versículo 17 empieza a hablar el apóstol Pablo de cómo debemos conducirnos en nuestra vida moral. Y en el versículo 5, todo a partir del versículo, en el capítulo 5, empieza a hablar de cómo debemos conducirnos en el matrimonio y luego cómo debemos conducirnos en la familia, tanto los padres como los hijos, y luego cómo debemos conducirnos en el trabajo. Y eso llega hasta el capítulo 6, versículo 9. Pero a partir del versículo 10 del capítulo 6, es lo que voy a leer. Pablo nos habla del mundo espiritual o de nuestra lucha espiritual. Y por eso hay un librito que ojalá pudieran conseguirlo y leerlo. Es un libro de Watchman Nee que se llama Sentados, siéntate en la posición que Cristo te ganó para ti.
anda como es digno, y luego estad firmes, es decir, permanece firme en la lucha espiritual. Entonces voy a leer lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en Dios y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, aquí usa un término, en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces quiero empezar por aquí. Resistir en el día malo. El día malo, Malena y cada una de ustedes, el día malo es un periodo de tiempo en el que podemos sufrir embates desde el mundo espiritual, pero es un periodo de tiempo que va a acabar. Habiendo acabado todo, seguir firmes. El objetivo de ese ataque desde el mundo espiritual es que nuestra fe sea conmovida, que nuestra fe pueda flaquear o que podamos renegar de Dios. Y estar firmes significa de que a pesar de que pasamos por ese día malo, permanezcamos firmes en nuestra fe. Ahora, aquí habla del día malo, pero no se refiere a un día de 24 horas, sino que es un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo puede ser variable. Y la duración de ese periodo puede depender mucho de lo que nosotros hagamos en la fe en la que hemos sido recibidos por Dios. Entonces, quiero regresar al versículo 10 porque es un versículo muy denso teológicamente. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor. Ahí es un verbo. Y en el poder de su fuerza. Aquí hay tres términos que tienen que ver con poder. El primero es en una forma verbal, fortaleceos está en tiempo presente. En el griego el tiempo presente es un tiempo continuo, es decir, estén siendo fortalecidos, porque está en voz pasiva, no soy yo. Aquí parece por la traducción que soy yo el que me voy a fortalecer, no, Dios me va a fortalecer. Estén siendo fortalecidos o estén siendo llenos de poder, fortalecidos en el Señor. Y esa palabra o ese verbo tiene que ver con un término griego que se traduce poder, que es dunamis o dunameo. De ahí viene nuestra palabra dinamita, por ejemplo. Dunamis es un poder que se pone en movimiento. Es un poder que actúa, que tiene, digamos, dinámico, un poder dinámico que actúa. Y Pablo nos hace una recomendación. Ponte en la posición donde Dios te fortalezca, donde Dios te llene de poder. Y nosotros para enfrentar el mundo espiritual de las tinieblas necesitamos un poder que contrarresta y que venza al poder de la serpiente. Nosotros no tenemos poder para eso, pero Dios sí. ¿Por qué tiene Dios ese poder? En Colosenses capítulo 2 hay una expresión impresionante de cómo, de lo que Jesús hizo en la cruz respecto de esta lucha espiritual. Y quiero leerlo. Quiero que sepan lo que Jesús hizo en la cruz, y eso que Jesús hizo en la cruz está disponible para nosotros como un poder. Voy a leer desde el versículo 13, capítulo 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y vean el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, a las fuerzas espirituales de las tinieblas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese poder es el que Pablo nos está diciendo en Efesios, que busquemos ser llenos de ese poder que venció en la cruz a la serpiente, al diablo, a Satanás y a sus demonios, que venció a esas entidades espirituales malignas que intervienen en la vida del hombre. Entonces, por eso dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Permitan que Dios los llene de ese poder. Si ese poder viene a nuestra vida, entonces nosotros podremos enfrentar con éxito cualquier ataque, cualquier daño que venga del mundo espiritual en el nombre de Jesús. Pero luego dice, y en el poder, y esa palabra poder es otro término griego que se traduce poder y es kratos. Y kratos describe el poder característico de alguien. Por ejemplo, hay algunas palabras en nuestro idioma que tienen que ver con ese tipo de poder, kratos. Democracia está formada por dos términos griegos, demos, que es pueblo, y kratos, que es poder. Entonces, la democracia se entiende que es el poder del pueblo, el poder del pueblo. Pero, por ejemplo, hay aristocracia, aristos y kratos, el poder de los nobles, o burocracia, el poder de los administradores, o plutocracia, el poder de los ricos. Kratos significa el poder que es característico de alguien. En este caso, el poder que es característico de Dios. Es un poder sobre todo poder. No hay ningún poder en el universo que se pueda oponer al poder de Dios. Entonces, Pablo nos dice, fortalezcanse en el poder, permitan que Dios los fortalezca, que los llene de poder. ¿De cuál poder? Del poder que viene de Él y que se ponga en movimiento y que venga a nosotros, a nuestra vida. Pero termina diciendo de su fuerza. Entonces, en tan pequeño versículo, están escondidos tres términos que hablan de poder. Y aquí fuerza es iskos, que significa un poder que se dirige contra un blanco específico, contra un blanco específico. Y entonces aquí hay tres términos que si los unimos, quieren decir el poder de Dios que se puso en movimiento para venir a nuestra vida y para ir contra un enemigo. En este caso, contra el enemigo de las tinieblas. Y entonces nosotros podemos vencer. En Efesios 1:19 hay un término más, porque ahí es impresionante, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder, es el primer poder, de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación, ese es otro, del poder, ese es otro, de su fuerza, es otro. Y ahí, digamos, está el ciclo completo. Kratos, el poder característico de Dios, Dunamis, ese poder se pone en movimiento para venir a nosotros, porque de nada nos serviría que Dios sea poderoso si se queda el poder con Él, pero el Dunamis trae el poder de Dios a nosotros. Es un poder en movimiento que viene a nuestra vida. Y luego Iskos es el poder que se dirige contra un objetivo. En el caso de Efesios 1:19 y 20, el objetivo era la muerte, vencer a la muerte para que Cristo resucitara. Pero en el caso de este contexto que estamos leyendo, es que el poder de Dios puesto en movimiento se dirija contra nuestro enemigo de las tinieblas, pero allá aparece otro término que es operación y que es energeian,
y que quiere decir el poder que logra lo que se propone o el poder eficaz. Entonces, la enseñanza es que el apóstol Pablo dice, busca que el poder característico de Dios se ponga en movimiento y venga y llene tu vida para que tú puedas lanzarlo contra tu enemigo y contra el enemigo de Dios y salir victorioso. Ahora, esto es el aspecto teórico de esta enseñanza, pero nosotros tenemos testimonios de que hemos usado ese poder contra el diablo y el diablo ha tenido que huir. Y entonces nosotros necesitamos aprender a usar ese poder. En realidad ya es tarde y lo que sigue es cómo usar ese poder o qué es lo que yo necesito hacer para que ese poder venga a mi vida, esté en mi vida y pueda yo utilizarlo de una manera defensiva y aún de una manera ofensiva. Entonces voy a terminar leyendo hoy cuál es la forma, es poniéndonos la armadura de Dios, pero no voy a tener tiempo de explicarlo el día de hoy, pero quiero que haya preguntas, por favor, quiero que haya preguntas, por favor. Entonces voy a leer, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos toda la armadura de Dios, ese es el camino, vestirnos toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y aquí empieza la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Yo tengo que explicarles qué significa ceñir los lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Tengo que explicarles qué es esto. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. También tenemos que explicar esto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, yo les he dado es como una introducción, porque necesitamos analizar, Dios mediante, la próxima semana, cómo ponernos la armadura de Dios y en qué consiste esa armadura. Entonces les agradezco su paciencia y espero sus preguntas. Yo sí tengo pregunta. Sí. Entiendo toda esta parte. Personalmente, toda mi vida he estado muy involucrada a través de mi familia y de costumbres en el tema de la energía. Mi papá hace mucha meditación y todo esto. Yo no sé hasta dónde esto también entra en la parte de, lo voy a decir así, de las brujerías, o sea, el tema de meditar, sí. El tema de, por ejemplo, todas estas tradiciones orientales de... que es una meditación activa, el tema del Qigong, que habla un poco como de limpiar tu aura o de alinear los chakras. A mí toda esa parte es un área y es una temática que personalmente me gusta mucho y me llama mucho la atención. Y todas estas teorías me llaman. Yo con Male siempre le he dicho que yo lo veo otra forma de caminar hacia Dios, ¿no? Como de cuidar este cuerpo que Él nos dio y de cuidar esta energía que Él nos da y estar también en contacto con Él a través de. Pero hasta dónde esto puede ser así, este tema, como te digo, las meditaciones, por ejemplo, que ahora están muy, muy de moda, las meditaciones con Deepak Chopra, donde visualizas o que te relajas, o todo esto es una forma de entrar erróneamente, según las escrituras,
al mundo espiritual o no tiene que ver una cosa con la otra. Ok, mija. Hablaste de tu familia. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Con toda honestidad. Yo necesito ser pues muy directo en esto. Sí. Bueno, porque tú mencionas que tu familia ha practicado esto. Entonces, Sí. la pregunta es, ¿tú consideras que ha habido cosas anormales en tu familia de manera recurrente que no te explicas? No, yo personalmente considero y siempre he considerado, personalmente me considero una persona muy bendecida y considero que mi familia también lo es. Hemos pasado cosas difíciles, pero por ejemplo, mis papás, a pesar de esto, son muy religiosos. O sea, mi papá iba a ser sacerdote, ¿no? Él Ujú. estuvo en el seminario y al final se salió. Y mi mamá es muy guadalupana y pues también muy, muy religiosa. Entonces, yo tengo muy inculcada esta parte de Dios, de orar, de pedirle, de que no hay nada más grande que Él desde niña. Pero por otro lado, también este tema de las meditaciones y todo esto. Entonces, es conflictivo. O sea, no, lo que me gustaría saber es que si esta forma también es una forma de entrar erróneamente al mundo espiritual. Sí, yo creo que sí, mira, las cosas que tú me has mencionado eh, eh, entran dentro de una definición que es esoterismo Ok. y es como un disfraz por medio del cual es una puerta al mundo espiritual a final de cuentas. Pero quisiera leer un pequeño pasaje para que Dios pueda abrirnos la mirada a un engaño. Está en el capítulo 16 de Hechos. Y voy a leerlo. Versículo 16. Aconteció, ellos habían llegado a Filipos. Dice, y ahí ocurrió una liberación extraordinaria. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, estaba poseída por un espíritu de pitón, así le llamaban, una pitonisa. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Era explotada por esa gente. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Desagradando a Pablo, se volvió él y le dijo al espíritu. Era un espíritu inmundo. Y estaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Eso era verdad, pero venía del mundo espiritual oscuro, de la oscuridad. Esto lo hizo por muchos días, hasta que desagradando a Pablo se volvió él y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Pablo ejerció en este momento el poder del que hoy hemos hablado. Pablo no tenía el poder para reprender a un demonio, a un ser espiritual más poderoso que él, pero tenía poder en el nombre de Jesucristo. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Tuvo que obedecer, pero eso era una lucha espiritual. Eso creó un problema porque sus amos se enojaron, total terminaron en la cárcel, pero quiero leer lo que pasó en la cárcel. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Algunos comentaristas con los que estoy de acuerdo dicen que cuando dice que las cadenas de todos se soltaron, se refiere a toda la ciudad de Filipos, porque la ciudad de Filipos estaba dominada por ese espíritu de Pitón que estaba en esta muchacha. Y ese día en la cárcel, cuando Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, Dios rompió eso. Pero entonces sí, mija, perdón que yo te tenga que decir esto, pero Sí. Hay una forma de entrar al mundo espiritual y es Dios. Y hay muchos engaños y tienen muchos nombres. Pero a mí me gustaría que tú analizaras las cosas que han pasado en tu familia. Yo no las conozco, pero que tú las analices y que Dios abra tus ojos espirituales y que tú Sí. puedas descubrir si hay un engaño del diablo. Y si no lo hay, pues gracias a Dios. Sí. Pero que tú te atrevas a hacer ese ejercicio. Ok. Estás nerviosa, ¿verdad? No, estoy tratando de enfocar. Sí, mija. Bueno, yo te lo digo con mucho cariño. Habla con Dios Sí, y dile, Señor, yo no quiero nada que no venga de ti. Si quieres eso, que no quisieras nada que no venga de Dios, sí. habla con Él y dile, y si hay algo, muéstramelo y yo te seguiré a ti. Ok. Gracias. No, gracias a ti por tu sinceridad. Bien, ¿quién sigue? Dale. Bueno, aquí lo apunté porque hasta quiero hacer una plana, yo creo, que el poder de Dios lo debo de poner en movimiento. Y precisamente eso es lo que me tiene atemorizada en ocasiones, ¿sí? En otras ocasiones, así como que quiero replegarme un poco, porque al final sí ha terminado dándome miedo en ocasiones, el decir, bueno, es que entre más oro, me suceden cosas. Y justo, por ejemplo, cuando es de madrugada, ahorita he tratado de ser constante en eso y suceden las cosas, ¿no? Y suceden cosas que sí he llegado a considerar que están fuera de lo normal. Lo que ayer pasó no entra en lo normal. No hay cosas esotéricas. Yo mi trabajo, bueno, pues mi trabajo es respetar lo que cada quien traiga, ¿no? Pero respeto y al mismo tiempo prendo una luz. Y ahorita con la tertulia, bueno, soy feliz porque esa luz que prendo, que lleguen aquí, que cada quien tome su decisión o tome lo que quiera. Pero en mi persona, pienso, ¿por qué vienen sucediendo cosas? Y así como lo acaba de decir Roberto, también lo quiero decir yo con toda la sinceridad. A veces he llegado a pensar que quizá Dios sí me perdonó en la historia que he escrito en mi juventud, en mis errores, en mis pecados, como cualquier ser humano. Y he llegado a pensar, bueno, es que quizá Él sí me perdonó, pero todo lo que está pasando está como consecuencia. He llegado a pensar que, pues a veces siento, es que, pues no me debe dar pena decirlo, ¿no? Pero a veces siento que mi fe es tan grande, es inamovible, en verdad, es muy grande, pero que a lo mejor por algo
o no soy escuchada, o por qué me suceden cosas cuando mis intenciones son, por ejemplo, ahora en la tertulia, ¿no? Sucedió que a los poquitos días alguien me pidió publicar algo y yo había leído que procuráramos enfocarnos en el tema. Entonces yo estaba así como rebelde, como yo, no, que no se publique. Y hasta el rato empecé a darme cuenta, a ver, Marilena, otra vez te puede pasar lo mismo, ya estás en la tertulia feliz, suelta lo que tengas que soltar, porque no quiero ya que nada me aleje, pero sobre todo quiero desvanecer estos temores y concretamente el poder de Dios ponerlo en movimiento, pues entonces quiere decir que no sé, ¿no? O que lo que hago no alcanza para ponerlo en movimiento. Y no sé si estoy muy rebuscada. No, está bien, pero yo creo que ahí hay una acusación. El diablo utiliza mucho ese recurso, acusarnos sobre nuestro pasado. Pero no, ahí dice en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No debemos dudar que todo lo que hayamos hecho, Dios nos lo perdonó. El rey David cometió un pecado gravísimo, 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 que está escrito en 2 Samuel, capítulo 11 y parte del 12. Y sin embargo, él confesó a Dios y Dios lo perdonó. Quiero entonces leer, cuando venga una acusación, en el profeta Miqueas, capítulo 7, a mí me acusa mucho, 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 mucho me acusa el diablo. Hay una anécdota de un gran comentarista bíblico, Matthew Henry, y él platica que el diablo venía a acusarlo acerca de su vida pasada de manera despiadada cuando él estudiaba la Biblia. Hasta que un día él le dijo, le habló directamente, a veces hay que hablarle directamente en el nombre de Jesús, así como Pablo le habló a ese espíritu inmundo que estaba en aquella muchacha, hablarle directamente en el nombre de Jesucristo. Y le dijo, la próxima vez que me vengas a recordar mi pasado, te voy a hacer un estudio bíblico de tu futuro, de lo que te espera. Y cesó el ataque. Pero vean lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. Quiero que lo tomen, Malena. Siempre que venga el diablo a acusarte o a ponerte ese pensamiento, quizás esto me pasa por algo que hice o por cosas que no he superado. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y Dios no se acuerda de lo que nos ha perdonado, Él no se acuerda. Una ocasión, hace muchos años, los 80s, había un joven que me había confesado algo y que el diablo lo acusaba con eso. Y estábamos en un culto de oración un viernes en la noche y entonces él empezó él estaba orando y el diablo lo empezó a acusar y entonces él le decía a Dios, escuchábamos nosotros, Señor, pero acuérdate, no mencionaba el pecado, pues decía, pero acuérdate. Y él comentó después que Dios le mandaba un pensamiento, no me acuerdo. Y repetidamente le venía el pensamiento, no me acuerdo, pero él seguía neciando con eso y entonces una joven se paró y le dijo con una voz diferente a la suya, no me acuerdo.
Entonces, Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que los echa en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. A pesar del pecado terrible de David, cuando Dios hizo un pacto con Salomón, Dios le dijo, si tú andas en mis caminos como anduvo David tu padre, y como que Salomón le podía haber dicho, ¿pero no te acuerdas lo que hizo mi papá? No, no me acuerdo, Dios no se acuerda. Lo que Dios nos perdona, no se acuerda. Hay una predicación extraordinaria de Billy Graham que se llama Lo que Dios olvidó, nuestras faltas, nuestros pecados. Entonces, es un ataque del diablo, Male. Háblale directamente y dile, en el nombre de Jesucristo, vete, tú no tienes por qué acusarme a mí, puesto que Cristo pagó todo por mí en la cruz. Ay, qué bonito. Sí. ¿Puedo? Ya nada más un comentario rapidísimo porque creo que tomé mucho tiempo. Es una manera de entrar al mundo espiritual de la tiniebla, el que yo escuche con tanta naturalidad, porque pues todos los temas o la gran mayoría de los temas que toco, pues tienen que ver a lo mejor con conductas que no, entonces pues me hablen de lo que me hablen, yo tengo esa apertura, pero quizá ahorita eso acaba de llegar a mi mente, quizá no hago ningún trabajo espiritual para que eso como que se vaya, ¿sí? Y lo escucho con naturalidad porque a través de mi trabajo, pero sobre todo a través de la intención que ha sido siempre que la gente llegue hacia Dios. Quizá ya no ocuparía yo más tiempo y platicaría con alguno de ustedes si debo de hacer algo para que eso que yo escuché no tenga yo repercusiones. O no sé si también estoy equivocada. No, está bien. Por eso lean durante la semana Efesios 6 del 10 al 18 y la próxima semana hablaremos de ese proceso en el que yo me pongo la armadura de Dios y puedo permanecer firme ante como dice ahí, y vamos a tirar esa palabra, las acechanzas del diablo. Las cosas que él planea. Tengo que leer este versículo porque es muy importante. Está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Fíjense lo que dice. Habla acerca de nuestra vida y de lo que el diablo aprovecha de lo que hacemos en nuestra vida, pero de lo que Jesús hace. Dice, el que practica el pecado es el diablo. Quiere decir que le da lugar al diablo. Hay cosas que nosotros hacemos con las que le abrimos una puerta a él. Allá en el libro de Deuteronomio, el capítulo 30, Dios le dice al pueblo, he aquí, hoy he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y uno dice, ¿cómo voy a escoger la maldición? Pues hay cosas que hacemos que abrimos una puerta para que el diablo entre en nuestra vida de manera muy sutil, a lo mejor. Entonces a eso se refiere, el que practica el pecado es el diablo, le da un derecho de vía, se llama, al diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero fíjense qué maravillosa forma de terminar el versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacerlas. Entonces, el diablo está tejiendo continuamente acechanzas, trampas contra nosotros. Está tejiendo trampas contra nosotros. Está tratando de ponernos un jaque mate. Pero Jesús vino para deshacer esas estratagemas. Pero necesitamos saber cómo hacerlo. Necesitamos saber cómo hacerlo.
Yo quisiera que la próxima semana tuviéramos la clase sobre la armadura de Dios y quisiera que después invitara al hermano Jorge Pérez, que él comentara un poquito sobre las experiencias, porque Dios lo usa mucho a él en el mundo espiritual. Bueno, si les parece bien a ustedes y a Mauri, que veamos el asunto de la armadura y que él nos compartiera un poco de cómo Dios lo usa a él. Bueno, él viene de Cuba y él viene de un lugar de donde han surgido muchas cosas como Palo Mayombe, como todas esas cosas. Integría. Ajá. Y entonces ellos se enfrentan como cristianos a eso, ¿no? Y bueno, podríamos verlo, pero sí necesitamos tener esa clase donde veamos cómo ponernos la armadura de Dios, que podamos estar protegidos por las protecciones que Cristo ya ganó en la cruz, pero que nosotros necesitamos conocerlas y usarlas, ¿sí? Ahí vamos a ver que en la armadura hay elementos defensivos y hay un elemento ofensivo con el que podemos dañar al mundo de las tinieblas o hacer retroceder al mundo de las tinieblas, ¿sí? Está bien, Male, gracias por tu... No, gracias, gracias. Mauri. Muy bien, ¿hay alguna otra duda? Bien, pues sería todo. Fue una clase más espesa hoy. Sí. Pero ojalá que la podamos, se está grabando y ojalá que la podamos escuchar y meditar. Creo que hubo información muy, muy importante. Sí. Entonces, que sea una clase y que Dios sobre nosotros a lo largo de la semana. ¿Ok? Bueno, Así sea. vamos a despedirnos ya. Gracias por su tiempo, gracias por estar acá. Pau, que llegó corriendo. Cintia, qué bueno que te acordaste y que estuviste. Esperemos vernos dentro de 8 días. Me da mucho gusto verlos a todos, a Mave, a Clau, a Pau, a cada Igual. uno verlos. Y pues Gracias, que tengan un excelente cierre de semana. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Dios les Bye. bendiga. Bye. Igual. Bye. Bye.